Hola a todos, hoy tenemos como invitado especial de esta especie de podcast a Mateo Córdoba, abogado y cristiano, ¿verdad? En efecto, En efecto. católico. Católico cristiano. No vamos a ponernos a discutir ahora de las ramificaciones que tiene el cristianismo, pero católico cristiano. Y sé que te interesa mucho la política, el derecho, por eso estás en derecho. En efecto. En efecto. Sé que tienes opiniones muy controvertidas en algunas circunstancias, en otras estoy muy de acuerdo, pero te quería hacer preguntas específicas con respecto a un texto que estuvimos viendo en clase, que se llama La Carta a los Romanos de San Pablo, aparentemente 50 después de Cristo, años 50 después de Cristo. Entonces me gustaría empezar haciendo una pregunta fundamental, preliminar, para ver cómo nos vamos moviendo en cuanto a nuestras opiniones acerca de la filosofía política. La primera es, ¿crees tú que es posible tener una sociedad organizada sin la potestad de juzgar y de sancionar mediante ese juzgamiento a sus miembros? Honestamente, yo creo que no. Lastimosamente no estamos en una utopía donde todos los seres humanos actúan como el deber ser y nos enfrentamos a la realidad de la naturaleza humana, bajo la cual la mayoría de personas no actúan si no hay una especie de reproche detrás de lo que ellos están haciendo. Entonces, para explicar un poquito, para concatenar esa idea, creo que el hecho de que nosotros le hayamos dado esta potestad punitiva o le hayamos otorgado al Estado como tal el ius puniendi, es una representación no solo de la realidad, sino también de la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros estamos viviendo en cohesión porque el Estado nos puede castigar. Porque en realidad creo que sin el poder punitivo del Estado, estaríamos dentro de un anarquismo, dentro del cual obviamente el ser humano actuaría prácticamente como un animalito. Sería la ley del más fuerte. Claro, estoy completamente de acuerdo. Este ideal anarquista finalmente presupone que todos vamos a actuar racionalmente, ¿cierto? Y que ese actuar racionalmente siempre es un actuar en beneficio y en pro de los demás. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en la práctica eso nunca funciona. Siempre necesitamos algún tipo de reproche, sea un reproche moral de uno mismo, propio, autónomo, sea un reproche por parte de la sociedad misma, mediante normas sociales, o ya más institucionalizado, un poder punitivo que centraliza esta potestad de juzgar y de sancionar a sus miembros. Es mediante esto que logramos organizarnos. Es mediante esto que podemos tener una sociedad que cumpla los fines de sus miembros, ¿no es cierto? Porque digo yo, no siempre es por parte de personas que quieren hacer un mal al resto que se desorganiza la sociedad. Sencillamente puedes creer que estás haciendo un bien al resto y sin embargo en realidad le estás causando un mal. Debes entonces seguir unas reglas, debes entonces seguir unas normas que, a pesar de que no siempre gustan, tienen la finalidad de que en un futuro a largo plazo logre cumplir los fines de sus miembros. Exacto, porque eventualmente la legislación es una representación objetiva de un convenio de mentes. Entonces, pasando a una siguiente pregunta, ya que hemos establecido que una sociedad organizada requiere de ciertas reglas, y no solamente de reglas, sino de una potestad punitiva que haga cumplir esas reglas en una sociedad. Ahora, estas reglas hemos asumido en nuestra conversación hasta ahora que emanan de un poder soberano público. Es decir, estas normas, estas reglas, son la expresión de la voluntad del pueblo. Pero ¿qué pasa cuando estas normas, estas reglas, ya no son expresión del pueblo, sino son expresión de la voluntad de un solo individuo o de un grupo de individuos pequeño que trata de imponerse a un colectivo? Y para eso te leo un pasaje de los Romanos, de la carta a los Romanos, es Romanos 13, 1. Dice así: que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios.
Así pues, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el ordenamiento divino, y los rebeldes ganan su propia condena. Me suena extremadamente utópico pensar que todos los gobiernos o toda autoridad es bueno, porque como es nuestra realidad objetiva, podemos ver nuestro día a día que lastimosamente esto no es verdad. O sea, podemos observar cómo la mayoría de funcionarios son déspotas o son prácticamente tiranos. Creo yo que San Pablo, al decir estas palabras, se encontraba en un contexto social completamente distinto, o tal vez estaba imaginándose una realidad utópica, donde la voluntad de la autoridad eventualmente representaba los valores de las religiones abrahámicas. Sin embargo, esto no es verdad, no es una verdad objetiva. No podemos nosotros considerar que todo lo que hace una autoridad emana de una posición moral o religiosamente mejor que la nuestra. Creo que nosotros como ciudadanos no debemos obedecer a las autoridades simplemente por esta posición jerárquicamente superior, por así decirlo, sino que debemos obedecer a la autoridad porque está en nuestro mayor beneficio el vivir en cohesión como sociedad. Y sí es cierto que muchas de las autoridades en realidad no representan estos valores, pero eso no significa que las leyes que nos ha impuesto el legislativo obedezcan a un bien mayor. Entonces, eventualmente llega a una conclusión parcialmente correcta, pero las premisas de las que parte creo que no representan la realidad. Un ciudadano no solo debe obedecer a las leyes porque si no estas acarrearían un problema o más bien una consecuencia relacionada a lo divino, sino más bien todo lo contrario. O sea, deberíamos seguir las leyes que se nos imponen para poder vivir conjuntamente en sociedad, cohesionados, y más bien no causar problemas a nuestro prójimo. Claro, completamente de acuerdo. Bajo una premisa tan fundamentalista como la de San Pablo, podríamos llegar inclusive a justificar el genocidio a judíos provocado por Hitler, sencillamente porque era una autoridad. Exacto. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo. San Pablo es víctima de su tiempo. Es víctima de un momento contingente en la historia en la que aparentemente las autoridades se revestían de este como fundamento divino, como yo el monarca, yo el emperador, estoy aquí porque soy un iluminado divino y por eso puedo gobernar. Sin embargo, no está tomando en consideración en su análisis que puede existir algo así como un falso gobernante divino, ¿no? Como un gobernante o una autoridad aparente versus la autoridad que ha sido instituida y constituida por la gracia divina. Existen entonces estas dos posibilidades, que si es que, por supuesto, San Pablo en este momento podría ver cuáles son las consecuencias de que cualquier persona, de que un tirano venga e imponga su voluntad ante cualquiera, sencillamente porque la sociedad tiene que estar gobernada por alguien, entonces haría esta distinción. ¿Estarías de acuerdo? Sí creo que estaría de acuerdo con eso. Ahora, pasando a una tercera pregunta y la última pregunta que creo es la más fundamental y controvertida en el ámbito de la religión católica, es ¿qué pasa con el juicio divino? Es decir, nosotros sabemos, y voy a leer la carta carta de los Romanos, Romanos 14 y Romanos 12, que dice lo siguiente: no os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. Eso por un lado. Y en Romanos 14 dice así: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda la lengua confesará ante Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, esta es la pregunta: si es Dios quien juzgará a los pecadores al momento del juicio final,
Entonces, ¿es sensato desear una sociedad que juzgue y que sancione a sus miembros? Yo creo que sí es sensato. ¿Por qué? Porque el juicio divino y el juicio que nosotros o el Estado ejerce sobre las personas que vulneran las leyes o los derechos que están establecidos como sociedad son dos momentos completamente distintos. No responden el uno ante el otro. El juicio terrenal o el juicio que ejerce el Estado sobre aquellas personas no solo responde ante la necesidad de castigar a la otra persona, sino también de enseñarle a la sociedad lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa cuando tú incumples una norma, lo que pasa cuando tú vulneras un derecho. Esto nos permite a nosotros igualmente vivir en cohesión. Y eventualmente se podría incluso alinear esta vida en cohesión con los valores cristianos. Y eso necesariamente no está relacionado con el juicio divino, pero eventualmente podría conllevar a que, por ejemplo, dentro del juicio divino sean más las personas beneficiadas. Entonces, no creo que existe una correlación entre ambos, pero creo que podría llegar a haber una consecuencia de uno de los dos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, exista un juicio terrenal no necesariamente implica que el juicio divino sea inútil o viceversa, sino más bien son dos instancias completamente separadas donde en la una se juzga la moral de la persona como tal o los valores que ha aprendido, mientras que en la otra se le juzga directamente por sus acciones. Y creo que estos juicios sí son necesarios para poder vivir cohesionados. Interesante. Y justamente lo que acabas de decir creo que es fundamental. Uno, un tipo de juicio, el tipo de juicio divino o tal vez el juicio final, tiene el propósito de precisamente juzgar los valores de una persona. ¿Quién ha sido durante toda su vida y si es que es merecedor del cielo? Mientras que por otro lado estamos analizando las cualidades de los ciudadanos para vivir en cohesión, para vivir en sociedad, que son fines completamente distintos y por lo tanto requieren de un juicio completamente distinto. Exacto. Como tú mencionas, es completamente diferente llegar a la razón de por qué alguien es merecedor del cielo o de por qué alguien es merecedor de vivir en sociedad como tal. Creo que esas son dos cosas completamente distintas. Totalmente de acuerdo. Y finalmente una afecta a la otra, ¿no? La Ujú. manera en la que viviste en sociedad va a afectar en si es que eres merecedor o no de o el cielo o de un castigo. Pero finalmente me parece que la diferencia fundamental entre estas dos es algo que acabo de leer en Romanos 12. Lo que dice San Pablo, o las palabras que usa San Pablo, es de venganza. Dice, mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. En el ámbito terrenal, en el ámbito del ius puniendi dentro de una sociedad, ¿buscamos vengarnos de quienes hacen un mal a la sociedad? ¿O más bien buscamos, por un lado, prevenir, disuadir un mal a la sociedad? Y si es que se llega a hacer este mal, no vengarnos del delincuente, por ejemplo, sino más bien aislarlo de la sociedad con miras o con el objetivo de llegar a rehabilitarlo. No es una venganza, aparentemente. Como tal, yo estoy de acuerdo que no es una venganza, aunque sí existe un ámbito de ius puniendi que sacia esa necesidad de ver a la persona que hizo algo mal pagar por lo que hizo. Eso no necesariamente significa venganza, porque justamente los juicios terrenales están para evitar la ley del talión, o en este caso la retribución del diente por diente y ojo por ojo. Creo que más que responder ante una venganza, responde ante la necesidad de la sociedad, como ya dije, de vivir en cohesión y de poder incluso hasta rehabilitar a las personas para que se puedan volver a integrar a la sociedad. Interesantísimo, interesantísimo. Claro, yo tenía mucho esta duda antes y decía, ¿cómo uno con una moral una filosofía cristiano-católica podría desear juzgar al prójimo si es que ya es Dios el que va a juzgar en un futuro? Pero con lo que hemos estado hablando he llegado a la misma conclusión a la que has llegado tú. Es un juicio completamente distinto
Una cosa es venganza, otra cosa es retribución en la vida práctica, una cosa es inclusive un castigo divino y por lo tanto infinito, porque el castigo es infinito, ¿cierto? No termina de 10 a 12 años, no es de 26 a 30 años como es la sanción de privación de libertad del asesinato. No. Es tú fuiste un pecador y fuiste un pecador que no se ha arrepentido, no tuviste fe en tu vida, por lo tanto te castigo para la eternidad. Exacto. Si es que es para la eternidad, entonces no puede equipararse en ningún sentido a las sanciones terrenales que buscan retribución, que buscan prevención y que finalmente esperamos nosotros, porque no siempre se da en la práctica, esperamos que llegue a una rehabilitación del delincuente. Justamente. Los objetos incluso son completamente distintos. En el uno se te juzga por quien tú eres en ese momento, por cómo te sientes respecto a las cosas que hiciste, y en el otro por lo que hiciste. Qué interesante, qué interesante. Es como que por un lado Dios juzga la intención del individuo, juzga su alma, mientras que por otro lado nosotros en el ámbito terrenal, en el ámbito jurídico, no juzgamos como sociedad la intención. La intención casi que nos es irrelevante, nos importa el resultado, nos importa el efecto real que tiene una conducta en los individuos de una sociedad. No nos importa si son malas o buenas personas en su vida privada. Sí. Qué interesante. Entonces, para finalizar, que ya nos pasamos muchísimo del tiempo, hemos llegado a 3 conclusiones. La primera, el anarquismo no funciona por la mera realidad humana. Porque el ser humano, inclusive si es que no es intrínsecamente malo, tiende a realizar conductas que no siempre van a beneficiar a su sociedad. Y para que una sociedad esté organizada, necesitamos necesariamente del castigo, de la sanción, del juzgamiento, para que funcione de manera eficiente. Por otro lado, dijimos, no toda autoridad es divina, es decir, no toda autoridad ha sido constituida por la gracia de Dios, y por lo tanto está justificado que en algunas ocasiones el ciudadano desobedezca las normas si es que éstas no representan los valores y la moral cristiano-católica. Y tercero, que hay una diferencia fundamental entre el juzgar de Dios y el juzgar terrenal de los individuos, ya que por un lado el juicio divino busca este castigo y análisis, juzgamiento del alma de las personas, mientras que por otro lado el juzgamiento terrenal, político, digamos, lo que busca es sancionar y juzgar el resultado que tiene una conducta en la sociedad para precisamente propiciar una sociedad organizada. Sí. Perfecto. Mateo, te agradezco muchísimo por haber venido el día de hoy a mi podcast improvisado. Me disculpo por el tiempo y muchas gracias.